No sé cómo te fue en la primera y la segunda lección. No sé si estás practicando los ejercicios. El primero era despertando la conciencia con la finalidad de que pudieras controlar tu cuerpo, que comprendieses que tienes un cuerpo para que ya él no te tenga más a ti. No sé si tu cuerpo te respondió y en esos 15 a 30 minutos de ejercicios diarios pudiste hacer que tu cuerpo se quedase quieto. Algunas personas me escriben y me dicen: Luis, mi cuerpo anda por cualquier lado, me pongo muy nerviosa, no lo puedo controlar, me siento muy incómodo. Y todos me dicen: pero en la medida de que voy practicando noto que empiezo a estar más tranquilo, mi cuerpo me responde más. El segundo ejercicio que te propuse la semana pasada es un ejercicio que busca lo mismo, pero en la mente. Tú tienes una mente, salvo que la mente te tenga a ti y no la puedas controlar. Bueno, la idea es que puedas comenzar a observar el pensamiento, observarlo para que se detenga. Y hoy vamos a entrar directamente en la tercera lección. Pero antes te recuerdo que el único secreto es persistir. De modo que sigue practicando los ejercicios hasta, como se dice en el libro, alcances la maestría. Aquí el premio es la paz interior, es la armonía, es la salud, es la prosperidad, es el éxito. De modo que te sorprendería lo que va a pasar en tu vida si simplemente practicas y estudias en profundidad estas lecciones. Comprendiendo la fuerza del hábito. No sé qué valor tiene esto para ti. Quizás tienes mucha conciencia del valor del hábito y su importancia. Pero mientras que no comprendas esto, mientras que no comprendas la fuerza, la potencia, la energía que hay detrás de tus hábitos, estás perdiendo muchísimo de las posibilidades que tienes aquí como persona, y sobre todo estarías desconociendo una herramienta fundamental para crear tu propia realidad. Si te dieras cuenta de esto, de la fuerza del hábito, habrías encontrado la fuente de todo poder. Mira tú esta información y esta afirmación. Te la vuelvo a repetir. Si te dieras cuenta de esto, del poder del hábito, de la fuerza, de la energía que hay detrás del hábito, de los hábitos, habrías encontrado la fuente de todo poder. No de algún poder, de todo poder. Ya que el principio de cada función de vida y cada acción, cada cosa que haces, que logras, es resultado del pensamiento consciente, entonces las acciones habituales se vuelven automáticas y el pensamiento que las controla ocurre en el reino del subconsciente. Pero aún así, ese pensamiento inconsciente que controla la repetición de los actos y de las acciones es tan inteligente como cuando lo hacías conscientemente. Todos sabemos que para aprender a escribir, un niño necesita habituar las acciones repetitivas de escritura, porque debe vincular la vista con el tacto, con el control de sus músculos, con el pulso, por lo tanto juegan los latidos de su corazón, la coordinación de los movimientos, la coordinación de las letras, una enorme cantidad de tareas que mientras que tiene que pensar, le cuesta automatizar. Pero la persona aprende a escribir una vez que ya no tiene que pensar en cómo el brazo, la mano debe moverse. En ese momento, el pensamiento consciente se ha trasladado al pensamiento inconsciente y allí se ha creado el hábito, y esa persona domina nada más ni nada menos que la capacidad de escribir. Pero es necesario que ese pensamiento consciente se vuelva inconsciente y automático, o subconsciente, para que la mente autoconsciente, para que tu capacidad de pensar se pueda ocupar de otras cosas. Imagínate si hasta el día de hoy, con 20 años, con 50, con 80, tuvieras que pensar cada trazo de tu mano para formar una letra, o para formar una sílaba, o una palabra, o una frase. Tú recuerdas bien el consumo de energía que eso requería a nivel consciente. ¿Cómo harías si tu inconsciente nunca te hubiera liberado de esas tareas? Qué difícil sería estudiar, desarrollar una ciencia, aprender lo que fuere. Pero gracias a Dios somos hechos de modo tal de que repitiendo acciones nos habituamos a hacerla. Las nuevas acciones son repetidas al punto tal que llega el momento en que el inconsciente se hace cargo de ellas. Y allí, cuando te liberas de esa tarea, puedes utilizar tu conciencia, tu capacidad de pensar para nuevas tareas, nuevos planes, nuevos proyectos.
Ya sabes escribir, así que vamos a aprender a escribir en otro idioma, por ejemplo. Es necesario que se vuelva automático. Las nuevas acciones, sin embargo, en su turno, se vuelven habituales, luego automáticas, luego subconscientes, para que la mente otra vez se pueda liberar de ese detalle y avanzar a otras actividades más de lo mismo. ¿Empiezas a entender el poder que hay en ti? ¿Empiezas a entender, en función de también lo que vistes en la primera y segunda lección, que dentro tuyo existe un poder, una mente capaz de absorber todo lo que tú le das conscientemente y que solo necesita la repetición de las acciones para aprenderla, pero una vez que la aprende, es increíblemente capaz de repetir y de liberarte de esa actividad? Si te dieras cuenta de esto, habrías encontrado la fuente de todo poder. La mente subconsciente es sensible a nuestra voluntad consciente. Te vuelvo a repetir. La mente subconsciente es sensible, responde, siente, es capaz de aceptar nuestra voluntad consciente. Lo que significa que el poder creador ilimitado de la mente universal, del conocimiento que existe en el universo, está bajo el control de tu mente consciente, de la mente consciente del individuo. Veámoslo de otro modo. Mi mente inconsciente es sensible, entiende todas las órdenes que yo le doy desde mi conciencia, porque tú, eres alguien que es capaz de pensar. Lo vamos a ver muy en detalle en la cuarta lección. Eres alguien que puede utilizar su capacidad de pensar, su mente, como un órgano de decisión, como el centro de su voluntad. Y cuando yo decido algo, mi mente inconsciente acepta esa decisión, siempre, en todos los casos. Nunca discute, nunca juzga, nunca valora, simplemente ejecuta mi última decisión. Y cuando yo hago eso, como mi mente inconsciente es la que me vincula con el universo, es la que me lleva cuando hago una oración, vincularme con el Creador, con la divinidad, es el que me permite cuando yo quiero vender algo, crear un escenario mental en mi mente, creando primero la venta en mi mente y la relación con esa persona, para que cuando llego a ese lugar parece que todo se hubiera organizado de antemano. ¿Cuál entonces es la manera más natural de impresionar al subconsciente? Porque si yo encontrase un mecanismo para impactar el subconsciente, para ordenarle con efectividad y que no tenga más remedio que ejecutar acciones, habría descubierto un mecanismo increíble. Porque si es cierto, como lo sabemos, que la mente subconsciente es sensible a mi voluntad, ¿cuál sería la manera más natural de transmitirle mi voluntad? De que la ejecute con exactitud. ¿Depende de ella, de la mente inconsciente? No. Ella es perfecta en el sentido de que ejecuta exactamente lo que le pido. Por lo tanto, si le pido con confusión, si deseo sin precisión en los objetivos, si no soy capaz de repetir las acciones perfeccionándolas, entonces ejecutará acciones incorrectas, pero no por ellas, sino por mí, que soy el que utilizo mi mente consciente para decirle lo que quiero hacer, o lo que quiero alcanzar, o lo que quiero lograr. Cuando yo me quiero mover, y en este momento si yo quisiera levantarme e ir a la puerta, yo utilizo una herramienta de transporte que tengo, que es mi cuerpo. Se me ha dado un cuerpo para que me lleve y me permita además disfrutar de todas las sensaciones que un cuerpo da. Por lo tanto, cuando yo me levanto para dirigirme a la puerta, utilizo mi mente consciente que elige esa acción. Pero no tengo que pensar en la distancia, no tengo que pensar en cada uno de los movimientos de mis cientos de músculos, no tengo que pensar en el equilibrio, no tengo que pensar en la fuerza, no tengo que pensar en qué pie muevo primero, no tengo que hacer otra cosa que tomar la decisión porque mi mente inconsciente, absolutamente entrenada y sensible a mis decisiones, sabe perfectamente llegar. ¿Pero por qué lo sabe? Porque cuando era niño y comencé a caminar, porque primero estaba en la cuna y luego comencé a gatear, impacté de modo tal a mi mente inconsciente que no tuvo más remedio que aprender a caminar con perfección. Y la impacté de tal modo que no solamente me caía y me levantaba, aunque me lastimase, que no me importaban los gritos de temor de mi madre, nene, te caíste, ¿qué te pasó?
sino que yo estaba todo el tiempo imaginando estar erguido y caminando. Me estimulaba con mis hermanos mayores, o con los adultos que veía, o con las imágenes que recibía. Yo impactaba permanentemente a mi inconsciente, lo impresionaba. Claro, no sabía todo lo que hoy estoy descubriendo con la llave maestra, pero hacía exactamente lo que estás viendo en esta diapositiva en el final. Me concentraba mentalmente en el objeto de mi deseo. Y cuando esa concentración es poderosa y emocional, estoy impresionando a mi subconsciente. Por lo tanto, no sé qué quieres lograr. Yo pongo ejemplos comunes que afectan a la mayor parte de las personas. Recuperar una relación de pareja, mejorar una relación con tu hijo, cambiar de trabajo, mudarte de lugar, viajar a cierto lugar, alcanzar un título profesional o cumplir con un curso que estaba pendiente. ¿Cuál sería la manera lógica de lograrlo? Concentrarse mentalmente en el objeto de tu deseo, porque cuando estás concentrado, estás impresionando al subconsciente. Si yo pudiera transmitirte la sencillez de este procedimiento y su poder, pasarías el día concentrado en tus objetivos, no en cómo se logran los objetivos, sino en dos objetivos, en sí mismo, definiéndolos con precisión, imaginando tamaños, formas, colores, medidas, pesos, etc. Porque luego el cómo lo ejecuta tu mente inconsciente. Te va a decir a quién llamar por teléfono. Le va a decir a alguien que te llame. Te va a decir detente porque en esa vidriera por la que pasas todos los días hay un libro o un curso que te cambiaría la vida y te llevaría a tus objetivos. Las personas que desconocen este poder utilizan demasiado tiempo y demasiado esfuerzo en ocuparse del cómo, en lugar de ocuparse del por qué y para qué. Es clave comprender la importancia de cada pensamiento aceptado. Voy a explicarte con más nivel de detalle cómo podrías impactar, influenciar tu mente subconsciente. Cada pensamiento recibido por el cerebro, recuerda que tú, no tus pensamientos, no tu cerebro, no tu mente, porque tú no eres ni tu mente, ni tus pensamientos, ni tu cerebro, ni tu cuerpo, ni tu corazón, ni tus sentimientos. Tú eres un ser que tiene todo eso, que se le ha dado todo eso. Tienes la capacidad de pensar, de formular pensamientos. Cuando tú elaboras un pensamiento utilizando tu mente, ese pensamiento se aloja en el órgano del pensamiento, que es el cerebro. Y recuerda que a partir de todo el sistema nervioso cerebroespinal, lleva información a todas las extremidades sensibles de tu cuerpo y de allí también las recibe del mundo exterior. Cada pensamiento recibido por el cerebro, que es el órgano del consciente, está sujeto a tu poder de razonamiento. Es decir, que puedes poner un pensamiento en el cerebro, vincularlo con otro, razonar, recordar, tomar decisiones. Cuando tu mente objetiva, poniendo esa información en tu cerebro, acepta el pensamiento y dice, esto es lo que yo quería, comprueba que el pensamiento es verdad, o comprobado que el pensamiento es verdad para ti, para lo que deseas, entonces el pensamiento es enviado a través de todo el sistema nervioso al plexo solar, que es el órgano o cerebro de la mente subjetiva. Y allí es llevado a todo nuestro cuerpo, para ser llevado al mundo como realidad.